Hola amigos, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión está nuevamente con ustedes Martín Caicedo Pizfil, más conocido en las redes sociales como Dr. Fares, y estoy con ustedes en esta ocasión para banquear en el segmento de biología del examen a la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque. Bien, empecemos a examinar las preguntas que vinieron en el curso de biología en el examen de ordinario 2021. Vamos. Dentro de mis recomendaciones para que puedan estudiar el área de biología está este libro muy fundamental, maravilloso, que es el libro del maestro Martín Ortiz Tenorio. Por acá lo voy a apuntar si es que no lo ven bien. El maestro Martín Ortiz Tenorio tiene un libro que recopila la mayor parte de preguntas, de conceptos básicos para que todo estudiante de ciencias de la salud, sobre todo, pueda ingresar a la universidad de una manera muy práctica. Es uno de los libros a nivel nacional de biología para preuniversitarios que es muy completa. Entonces aquí ustedes lo pueden ver que está en su tercera edición. Me imagino que ya estará en su cuarta edición, pero lo pueden conseguir en las librerías de Chiclayo y en otras que esperemos también sea de distribución a nivel nacional. También quiero agradecer a mis otros maestros de biología que me enseñaron, al maestro Arnaldo Mondragón, a mi otro maestro Percy Vázquez y a mi último maestro Cristian Alba. Ahora actualmente ya es médico. Me enseñaron en el preuniversitario biología, así que un agradecimiento para mis maestros. Bien, empecemos con el examen. Pregunta número 1. Una manada de lobos corresponde a un nivel de organización denominado. Cuando nos encontramos con este tipo de preguntas, tenemos que en biología armar un concepto o tener en claro muchos de los conceptos básicos y poder interrelacionar esos conceptos para así poder llegar a una respuesta correcta. Entonces lo que se busca es que el alumno sea capaz de poder interrelacionar conceptos para que pueda acertar en una pregunta de admisión y así pueda responder correctamente. Esta pregunta lo pueden ubicar en el tema de ecología, en la sección de niveles de organización. Nos hablan prácticamente de un sustantivo colectivo, que si ustedes también quieren verlo en el sentido de las preguntas que son tomadas en el área de razonamiento verbal, les viene también esta lista de sustantivos individuales y también le viene la lista de sustantivos colectivos. Entonces vale la redundancia decir de que si te has aprendido por ejemplo esta lista básica, también vas a poder, digamos, responder la pregunta. Entonces una manada de lobos está redundando, pero es válida la redundancia porque ya estamos hablando en el área de biología y tal vez tenga otro tipo de aceptación. Una manada de lobos corresponde a un nivel de organización denominado, en este caso la respuesta sería población, pero vamos a analizar por qué es población. Entonces tenemos en la Pedro una pirámide que se muestra dentro de las primeras páginas del libro de preuniversitario de biología. Entonces nos muestran a los famosos bioelementos. Estos bioelementos se combinan para formar biomoléculas. Estas biomoléculas también se ajuntan entre ellas y forman lo que son las células. Las células se agrupan formando tejidos. Los tejidos se agrupan formando órganos. Los órganos se agrupan formando lo que es un sistema o un aparato. Estos a su vez se agrupan para formar a un individuo. Los individuos se agrupan formando lo que son las poblaciones. Las poblaciones al agruparse forman comunidades. Las comunidades se establecen formando ecosistemas y el conjunto de los ecosistemas se denomina biosfera. Entonces ese es el concepto más básico que como alumno podemos conocer, pero cabe recalcar que también nos hablaron de lo que es el biotopo. ¿Qué cosa es el biotopo? Es el espacio físico ya caracterizado por factores abióticos y que se repite con las mismas características en otras áreas. Un biotopo existe en una determinada abundancia de hábitats
así como especies propias no presentes en otros biotopos. Existe también lo que es la población, que ya lo hemos hablado, la población, que es un conjunto de individuos, y lo principal es que estos sean de una misma especie, es decir, que tengan las características para que entre ellos puedan perpetuar una población o se puedan perpetuar, se puedan reproducir. También tenemos lo que es la biocenosis o la comunidad, que ya saben es el conjunto de las diferentes poblaciones. Asimismo también tenemos que tener en claro el concepto de ecotono, que es una zona de transición. Esta zona de transición que es entre dos o más comunidades vecinas y diferenciadas. Entonces acuérdense bien que el ecotono es la zona de transición. Tenemos también el concepto de ecosistema, que es, como ustedes lo han visto, el conjunto, digámoslo en un término bastante vago, de bastantes comunidades, ya, pero que es la unidad básica de la ecología. Bien, con esos conceptos podemos comprender claramente por qué hemos marcado población. Entonces, una manada de lobos corresponde a un nivel de organización denominado población. Comunidad no, porque la comunidad es el conjunto de las poblaciones. La biosfera tampoco no tiene esto nada que ver, el ecosistema tampoco, ni menos el biotopo, que ya lo hemos visto en las características. Asimismo, existe también lo que es una explicación acerca de los niveles de organización del ser vivo de una manera más desarrollada, en la cual nos muestran los diferentes casi límites. Por ejemplo, hablamos de lo que es el micromundo, el mundo de lo más pequeño, en la cual tenemos como límite lo que son los organismos de las células hasta los organismos subcelulares y todas las partículas, en este caso hasta las partículas subatómicas. Entonces, bueno, las partículas subatómicas podemos leer que forman átomos, los átomos forman moléculas, las moléculas al unirse se establecen en un medio, forman el protoplasma, los protoplasmas forman células, las células forman tejidos, órganos, sistemas, esto de órganos, los órganos forman organismos, las poblaciones, comunidades, todo el resto de lo que ya hemos hablado. Pero para cuestiones de exámenes tengan que tener ustedes en cuenta que cuando, por ejemplo, también le hablen de lo que son entes a nivel vivo, tienen que tener en claro de que se considera a la célula como el primer ente vivo. Por ejemplo, si ustedes ven desde ese trazo que yo he hecho de color azul, las células serían el primer ente vivo, ¿ya? Sin embargo, ¿cuál es el primer peldaño? Si yo les preguntara cuál es el primer peldaño de lo que es el macromundo, ¿ustedes qué me responderían? El primer peldaño del macromundo o el común sería el tejido. Entonces tienen que tener en claro bien la diferencia entre todas estas, ¿ya? Por ejemplo, si le dijera cuál es el último eslabón del micromundo, de lo más pequeño, ¿ustedes cuál me contestarían? La célula. ¿Y cuál sería en este caso el primer eslabón del micromundo? Las partículas subatómicas. Entonces tienen que tener en cuenta los límites y las diferencias de este tipo de gráfico. Y continuamos. Entonces ya saben ya cuál es el límite de los entes vivos. Pues prácticamente nos damos hasta los planetas, ¿ya? ¿Cuál es el último eslabón del macromundo? Pues son los ecosistemas. Si ustedes lo pueden apreciar, vemos la dirección de lo que es el macromundo y nos muestra el límite del ecosistema. Y así podemos nosotros relacionar cada nivel de organización del ser vivo con las preguntas que nos han venido planteando a nivel de los exámenes de admisión. Como les comentaba, para ingresar a lo que es la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo no es un proceso muy difícil, pero sin embargo tienes que ser muy minucioso en los detalles, en especial en los detalles y en las formas de preguntas. Entonces ya lo hemos mostrado. Pregunta número 2. Dice, es un carbohidrato polímero de glucosa que se almacena como reserva en animales y bacterias. Bien, cuando nosotros nos referimos a lo que es carbohidratos, tenemos que hacer un esquema y siempre este tipo de preguntas, ¿no? Las bases moleculares que pertenecen al tema de las bases moleculares del ser vivo siempre han venido y es muy frecuente encontrar en las preguntas para el examen de admisión. Entonces, cada vez que hablamos de los carbohidratos,
nosotros hablamos de que son unos compuestos que generalmente son ternarios, que contienen carbono, hidrógeno, oxígeno, que son llamados también glúcidos, que son llamados también hidratos de carbono. Pero cuando hacemos una división, tenemos a los que son los monosacáridos y tenemos a lo que son los oligosacáridos. Yo sé que como tú eres un genio y por último vas a deducir que están los polisacáridos. Entonces yo sé que vas a poder deducir que mono es porque tiene un solo carbohidrato, oligo porque tienen pocos y poli porque tienen varios. Al menos eso es lo que etimológicamente los sufijos nos pueden decir. Entonces el término también sacáridos pues significa lo mismo que carbohidratos. Para que una molécula sea considerado como un oligosacárido, tiene que tener de 2 a 10 moléculas de monosacáridos para que se puedan considerar un oligosacárido. El tipo de enlace que también ha sido preguntado en los exámenes de admisión es el enlace tipo glucosídico. Y la unión de un monosacárido más otro monosacárido es un proceso reversible. Y este proceso de tipo reversible se va a hacer mediante la hidrólisis. Y obviamente que va a haber una pérdida de una molécula de agua. Bien, en estos oligosacáridos podemos distinguir a dos tipos de elementos. En este caso podemos ver a lo que son los disacáridos y a lo que son los trisacáridos. Ejemplos de disacáridos y ejemplos de trisacáridos. Dentro de los disacáridos podemos encontrar que su fórmula general es C12H22O11. Bueno, ¿y de dónde sacaste esta fórmula? Bueno, si tú tienes, por ejemplo, que un monosacárido, supongamos que sea C6H12O6, lo unen más otro monosacárido C6H12O6, ¿qué te dije? Vamos a sumar, ¿cuántos carbonos tenemos? 12. ¿Cuántas moléculas de hidrógeno? 24. ¿Cuántos de oxígeno? 12. ¿Y por qué te sale 24 y 11? Ah, muy bien, porque por cada, escúchame bien, por cada unión que haya se va a perder una molécula de agua. Si a ese tú le quitas la molécula de agua que se pierde, pues vas a encontrar que esta es la fórmula de los disacáridos. ¿Y qué otra característica podemos hablar de ellos? Que son solubles en agua, es una de sus propiedades fundamentales. ¿Qué otras características más podemos notar? Que brindan energía a corto plazo. Finalmente, ¿cuáles son los más importantes? Tenemos a la sacarosa. La sacarosa es conocida como el azúcar de caña, el azúcar de la remolacha, el azúcar de mesa, y su conformación es glucosa más fructuosa. Tenemos otro ejemplo que es la maltosa. ¿Qué cosa es la maltosa? Es la unión de la glucosa más glucosa. Tú podrías decir que la maltosa también es conocida como azúcar de malta, que se obtiene lo que es a partir de los granos de los cereales mediante lo que es la digestión parcial del almidón. También podemos tener a la lactosa, conocida como el azúcar de leche. ¿Qué cosa es? Es también glucosa más galactosa. ¿Qué otro ejemplo más? La tealosa. ¿Qué cosa es la tealosa? Es glucosa más glucosa. ¿Cuál es la particularidad que se encuentra en los hongos y en las levaduras? Y esta es el azúcar principal de la hemolinfa de los insectos. Entonces, con estos conceptos son básicos. Obviamente de que esto después lo vamos a ampliar en cuando ya hagamos una clase formal. Ahora simplemente estamos mencionándolos para podernos ubicar en cuanto al contexto de la pregunta. O sea, siempre cuando resolvamos una pregunta, por lo menos tenemos que ubicar el contexto para saber a qué nos se está refiriendo en sí. Luego tenemos, por ejemplo, acá los trisacáridos. Dentro de los principales o los más representativos tenemos a lo que es la rafinosa, que se encuentra en la remolacha, en otras plantas superiores. ¿Cuál es la conformación básica? Las tres principales: galactosa, ¿qué otro más? Glucosa, ¿qué otro más? Fructuosa. Tenemos también a lo que es la melicitosa. ¿Qué es la melicitosa? Vamos a suponer que la fructuosa está entre dos personas o entre dos chicas que son muy melosas, que es la glucosa más la glucosa.
Entonces, para que te acuerdes, esa es la que se encuentra en la savia. ¿De qué plantas? De las coníferas principalmente. Y también tenemos a los polisacáridos, que podemos dividirlos en dos grupos fundamentales. Uno que es los polisacáridos de reserva y los polisacáridos de tipo estructural. Entonces, como su mismo nombre lo dice, estos sirven para almacenarse y estos sirven para conformar estructuras. Dentro de los polisacáridos de reserva vamos a tener a dos principales representantes. Uno, el almidón, y dos, lo que es el glucógeno. ¿Qué características vamos a encontrar en el almidón? Bueno, se forma por la polimerización de lo que es la glucosa y está formado por lo que es la amilosa y la amilopectina. Eso ya lo vamos a detallar después, ¿no? Se almacena en los que son los plastidillos y es la sustancia de reserva de los vegetales, mientras que el glucógeno es la sustancia de reserva principalmente de lo que son los animales. Es más soluble que el almidón, pero es principalmente la forma de carbohidrato polisacárido de reserva de lo que son los animales. Y para los de tipo estructural vamos a tener a lo que son, por ejemplo, lo que es la celulosa, que generalmente compone lo que son las paredes celulares de los vegetales, a lo que es la hemicelulosa, también componente de la pared celulares de los vegetales, lo que es la pectina, que generalmente se encuentra en la lámina media de la pared celular. ¿Se acuerdan? Celulosa, hemicelulosa y pectina. ¿Ya? ¿Qué otro podemos tener? Tenemos acá lo que es la quitina, que se encuentra formando la pared celular de los hongos. Tenemos a lo que es la heparina, el anticoagulante natural. Tenemos a lo que es el sulfato de condroitina, que se encuentra en el cartílago. Y tenemos a lo que es el ácido hialurónico, que se encuentra principalmente en lo que es la matriz extracelular de varios tejidos que son de tipo animal. Entonces, sabiendo esto, ahora sí podemos irnos a responder la pregunta. ¿Es un carbohidrato? Muy bien, polímero de glucosa. Nos está hablando acerca del componente que tiene, ya, que se almacena como reserva. Muy bien, es un polisacárido de reserva en animales y bacterias. ¿Cuál de ellos se encuentra en animales y bacterias? La tealosa. No. La rafinosa tampoco. ¿Son polisacáridos? Tampoco. ¿La hemicelulosa es un polisacárido? Claro, pero se encuentra en lo que son la pared celular de los vegetales, pared celular de los vegetales, el glucógeno y el almidón. Nos encontramos con estas dos sustancias. Estos dos son polisacáridos de reserva. El glucógeno pertenece a lo que es el grupo de los animales y el almidón para el grupo de los vegetales. Entonces tendríamos como respuesta el glucógeno. ¿Ves cómo es fácil poder ingresar? Entonces ya lo sabemos, ya lo tenemos acá, que el glucógeno pertenece a lo que es la reserva o un polisacárido de reserva de tipo animal. No es un componente del ácido ribonucleico. Esta es otra de las características básicas que nos van siempre a preguntar en el examen de admisión. Es clásico que venga cada rato, a cada momento, preguntas acerca del ácido ribonucleico. Esta vez el área al menos de biología ha estado las preguntas bastante tratables, ¿no? Comparado con el área de anatomía que les resolví en el video pasado. Entonces tenemos acá que comprender qué cosa es el ácido ribonucleico. Y bien, vamos a poder acá nomás hacer el esquemita. Entonces sigue, miren, otra pregunta de las bases moleculares del ser vivo, la sección de ácidos nucleicos, y esta es la pregunta número 3. No es un componente del ácido ribonucleico. Muy bien. Para saber esto tenemos que comprender qué son los ácidos nucleicos. Todos lo que son los ácidos nucleicos generalmente se le denomina en la biología como polímeros. Es la unión de varias moléculas. ¿Cómo se le va a denominar? Polímeros. No creo que hasta ahí sea tan difícil de comprender eso, ¿no? Entonces se fusionan, ¿no? Se unen varias moléculas y estas moléculas forman una unidad básica que se denomina nucleótidos, que es la unidad básica de los ácidos nucleicos. Entonces podemos entender que existe una unidad básica denominada nucleótidos. El tipo de enlace con el que se unen estos nucleótidos es el enlace fosfodiéster. También pregunta de examen, ¿ya? El grupo fosfato, ¿no?, de un nucleótido se une al azúcar del siguiente
siguiente nucleótido, eso ya lo vamos a ver después. El nucleótido va a estar conformado por tres estructuras. Un azúcar. Este azúcar va a tener 5 carbonos. Va a tener en segundo lugar lo que es una base nitrogenada y va a tener lo que es un ácido fosfórico. Esta azúcar, dependiendo de si es ADN o ARN, va a ser ribosa o lo que es desoxirribosa. Como yo sé que tú eres muy inteligente, ribosa con R lo relacionas con ARN, ahí está, y desoxirribosa lo relacionas con el ADN. La base nitrogenada va a ser también de dos tipos, van a ser las púricas o lo que son las purinas y lo que son las pirimidinas. Muy bien, y el ácido fosfórico, no, este es lo que es el grupo fosfato. Muy bien, ¿cuáles son las clases de ácidos nucleicos? Las podemos encontrar en este caso dos tipos, lo que son el ADN o el ácido desoxirribonucleico y lo que es el ADN o el ácido ribonucleico. Ahora sí, en la estructura del ARN ya la vamos a ver que existe el ADN mensajero, el ADN de transferencia, pero básicamente la estructura vamos a encontrar lo que es el azúcar, la base nitrogenado y el ácido fosfórico. Pero ¿qué tipo de estructura vamos a poder encontrar ahí? Por ejemplo, como estamos hablando, el ácido ribonucleico, para que se ubiquen, el ARN, tenemos a lo que son las bases, tenemos lo que está conformado por nucleótidos. Estos nucleótidos van a estar conformados a su vez por su azúcar, que en este caso para el ARN, ¿cuál es el azúcar que te había dicho? La ribosa. Está formado por las bases nitrogenadas, pero las bases nitrogenadas, para que te puedas ubicar, son de dos tipos. Son bases nitrogenadas del tipo purinas o púricas y del tipo pirimidina. Ojo que la base nitrogenada del tipo púricas, ¿por qué se llaman así? Porque tienen dos anillos, 1, 2, 1, 2. Y tenemos a la famosa agua, la mnemotecnia es agua, para que te acuerdes. Púricas, agua, que es en este caso la adenina, como ustedes lo ven acá, y 2, la guanina. Y dentro de las bases pirimidinas tenemos que son conformadas por un solo anillo. Mira, hijo, ese anillo solamente tiene un tipo o un solo anillo. Y podemos encontrar de tres tipos: timina, citosina y uracil o uracilo, como viene preguntado acá en la Pedro. Entonces, generalmente, ya la citosina es común para los dos, ya. Mientras que el uracilo está en el ARN y la timina está en el ADN, ¿ya? Sabiendo eso, ¿cuáles son las bases nitrogenadas del ARN? Las tenemos de tipo purinas o las purinas, que son la adenina, y tenemos las pirimidinas, y tenemos acá de dos tipos, la común de las dos, que es la citosina, y lo que es el uracilo. Por lo tanto, no es un componente del ácido ribonucleico. A ver, la adenina sí es común a los dos. La guanina, ¿qué dicen ustedes? También es común a las dos. Las dos son bases, las dos son purinas y sí son comunes. Lo que es la citosina también es común a los dos como base pirimidina. La timina y el uracilo. Entonces aquí radica la diferencia. La timina pertenece a lo que es el ADN y el uracilo a lo que es el ARN. ¿Cuál de ellas no se encuentra? Lo que es la timina. Entonces esa sería nuestra respuesta. Ojo de que la guanina, acá como buena base purina, está unida a la citosina, que es una base pirimidina, por tres enlaces. Mira, 1, 2 y 3. En esta sección vas a tener los tres enlaces. Mientras que la timina con la adenina, la timina también es una pirimidina, y la adenina, que es una purina, está unida por 1 y 2 o un enlace doble. ¿Ya? Esto se conoce como la complementariedad de Chargaff. Entonces ya ustedes van a saber que en este caso el ácido ribonucleico, ya, la adenina se une con la timina y la citosina con un enlace triple con la guanina. ¿Ya? Entonces esto es básico, que ustedes tienen que saber qué pasa en el ARN, y ustedes aquí lo van a poder ver. Miren, están las bases, en este caso la base nitrogenada, la adenina, la timina, cómo se unen. Miren, dos enlaces, acá se unen, en este caso acá hay tres enlaces, están todos con complementariedad. El azúcar se une mediante el grupo fosfato a otro azúcar, y miren cómo todo se complementa, muy bonito. Pregunta
Número 4. La pregunta pertenece a lo que es el área de citología y la sección o el subtema, el subtítulo, como ustedes quieran decirles, pertenece a lo que son las diferencias celulares. Es una cosa o es un tema muy fundamental lo que son las diferencias celulares. Viene a cada rato en las preguntas de los exámenes de admisión, de la Pedro, en los exámenes complementarios, en los exámenes, y es un concepto que debe de quedarse muy fijo acerca de lo que es, en este caso, las diferencias de las estructuras entre las células eucariotas y las células procariotas. Son estructuras presentes en lo que son las células eucariotas. Muy bien, una célula eucariota es una célula superior, ¿ya? Y los lisosomas están presentes en las células de tipo eucariota, ¿sí o no? Verdadero, sí está presente, de aquí lo vamos a justificar. ¿Los ribosomas están presentes en las células eucariotas? Le dije ribosomas, sí, pero los ribosomas 70S están presentes en las células eucariotas, no. Los ribosomas de tipo 70S o la unidad de Weber están presentes en las células de tipo procariota. El ADN asociado a las histonas está presente en lo que es las células eucariotas, verdadero, presenta un ADN unido a las histonas. El ADN desnudo pertenece a lo que son las procariotas. Las células de tipo eucariotas poseerán mitocondria, verdadero, sí tienen mitocondria, sí tienen este tipo de organelas, tienen lisosomas, tienen ADN asociado a las histonas. Hasta ahí creo que ya tenemos la respuesta. Buscamos 1, buscamos 3 y buscamos 4. 1, 3 y 4. La respuesta es la alternativa D para este caso. ¿Tiene una pared celular con peptidoglicano? ¿Es esta? No, este pertenece a lo que son las procariotas. El ADN con peptidoglicano. Bien, vamos a hacer un esquemita de las principales diferencias entre las procariotas y las eucariotas. El esquemita principalmente lo tomé o lo pueden ustedes fundamentar en lo que es el libro que les mencioné del maestro Martín Ortiz Tenorio, que es un muy buen libro y presenta un esquema bien didáctico acerca de lo que son las diferencias en celulares. Entonces vamos a copiar lo que es una matriz principal del cuadro. Por ejemplo, tenemos la estructura, tenemos la función y tenemos lo que son las células procariotas, tenemos lo que son las plantas y tenemos lo que son los animales. Para la próxima estará en la línea más derecha, ¿ya? Bien, entonces por ejemplo tenemos como primera estructura, vamos a analizar lo que es 1, la superficie celular. En la superficie celular a lo que son la pared celular y tenemos a lo que son las membranas plasmáticas. Bien, ¿cuál es la función? Proteger. ¿Cuál es la función? Principalmente, por ejemplo, de la pared celular es proteger. ¿Cuál es la función de la membrana plasmática? Generalmente es aislar, regular el contenido. ¿Qué más? Comunicar o mantener una comunicación entre célula a célula o de célula con otros tipos de organismos. ¿Las procariotas tienen pared celular? Claro que sí lo tienen. ¿Las plantas tienen pared celular? Claro, por supuesto que las tienen. ¿Los animales tienen pared celular? No. Estos animales no tienen lo que es la pared celular. Todas presentan membrana plasmática, claro. Las procariotas tienen, las plantas tienen y los animales también tienen lo que son membranas de tipo plasmático. ¿Qué más podríamos mencionar de las estructuras? 2, vamos a nombrar lo que es la organización del material genético. El material genético. ¿Qué pasa con el material genético? 1, tenemos al material genético propiamente dicho, tenemos a lo que son los cromosomas, tenemos a lo que es el núcleo y tenemos a lo que es la envoltura nuclear. Y si tenemos la envoltura nuclear, ¿cuál es el núcleo más chiquitito? El nucleolo. Bueno, el material genético, ¿cuál es la función? Es codificar la información necesaria, en este caso para construir una célula, y controla lo que es la actividad celular. Entonces tenemos lo que es la función de codificación y la función de control de lo que es la actividad celular. ¿Cuál es en este caso la función que se le asigna a los cromosomas? Que contienen y controlan el uso del ADN, contienen y controlan el uso, en este caso, del ADN. El núcleo, ¿cuál es la función? Es el que contiene a todos los cromosomas, es el contenedor de los cromosomas. Está rodeado por una membrana.
La envoltura nuclear, en este caso, es la que delimita al núcleo, como su mismo nombre lo dice, ¿no? Envoltura nuclear. Y el nucleolo es la que sintetiza las estructuras ribosómicas. Muy bien, ahora sí, ¿qué pasa con los procariotas? ¿Tienen material genético o no tienen material genético? Sí tienen material genético, que generalmente es de tipo ADN, también para las plantas y ADN. Entonces para todos es el ADN. ¿Qué es lo que pasa con los cromosomas? Muy bien, aquí es donde viene ya la diferencia. Mientras que para las procariotas, ya el ADN que contienen es único, ¿sí? Así como lo que tú nunca fuiste en su vida de ella. Contiene un ADN de tipo desnudo, un ADN de tipo circular. Mientras que las plantas no, tienen más bien al contrario muchos tipos de ADN, tienen tipos helicoidales y están desnudos, no, estos están cubiertos. Lo mismo pasa para los animales. Tienen muchos ADNs, tienen ADNs de tipo helicoidales y están cubiertos, no están desnudos, ¿ya? ¿Contienen nucleolo? ¿Contienen núcleo? Los procariotas no contienen núcleo. La envoltura nuclear tampoco. Nucleolo tampoco, mientras que estos organismos, tanto las plantas, sí lo contienen. Y por último tenemos a lo que son las estructuras citoplasmáticas. Ojo que estoy corriendo cuanto a los esquemas porque no son esquemas que son o que los dicto normalmente en clase, sino que son esquemas rápidos para la resolución de los exámenes de admisión. Entonces es esto un poco acá, digamos, improvisado en cuanto a la estructura. Cuando dicto las clases las dicto más ordenaditas. Entonces están las mitocondrias, tenemos que otras estructuras, tenemos a los cloroplastos, tenemos a lo que son, por ejemplo, al retículo endoplasmático, tenemos a lo que es el centriolos, por ejemplo, si quisiéramos decirlo. ¿Qué pasa con las mitocondrias? Ustedes saben de que son las que sintetizan energía, las procariotas no la tienen. Las plantas, los animales superiores sí lo tienen. Cloroplastos, está presente en las procariotas, los cloroplastos no están presentes. ¿Está presente en las plantas? Sí está presente. Y en los animales está ausente porque los animales no realizan fotosíntesis. ¿Qué pasa con el retículo endoplasmático? Está ausente en lo que son las procariotas, pero está presente en lo que son las plantas y en lo que son los animales. Aquí de paso me salté lo que son los ribosomas. Los ribosomas están presentes en todas. Pero ¿qué es lo que pasa? Para las procariotas están de tipo 70S, mientras que para los demás están en tipo 80S, que son para los de eucariotas, ¿no? Los centriolos no están presentes en las procariotas y en las plantas sí. Entonces ya hemos podido saber de que los lisosomas en este caso están presentes en lo que son las células eucariotas, los ribosomas 70S no, los ADN con histonas y las mitocondrias también están presentes, mientras que el resto pertenecen a las características de las procariotas.